empezar con Kiborax y luego les voy a pedir que estén listos los de las personas apátridas para no dejar interrumpido este tema de Kiborax. O en todo caso, al grupo de personas apátridas, como el tema no entra en el examen, les voy a pedir que se contacten el día sábado por la mañana. Pero bien, entraremos a Kiborax, por favor, y luego ya les doy instrucciones para el grupo de personas apátridas. Hola, ¿sí? ¿Jóvenes? Perfecto, veo perfectamente. Quiero saber si están todos los alumnos y en la medida en que vayan exponiendo me den su nombre, porque tengo aquí la hoja de calificaciones para no tener que estar anotando, ¿no? En ese momento. Ávila, Manani, está bien. Córdoba, Ramos. Ramos, sí, y Salazar. Perfecto, perfecto, están todos. Muy bien. Cuando ustedes gusten, estimados alumnos, pueden empezar cuando ustedes gusten. ¿Están con sonido, con conexión? Buen día, doctora. El compañero tiene problemas. Está arreglando su conexión. Un minuto, por favor. Ya, muy bien. Hola, 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 sí, hola, sí se hola, escucha, hola, escucha, hola, escucha, hola. escucha. ya. Ahora sí, de aquí nomás voy a empezar. Ya, bueno. Primeramente, muy buenos días, doctora y compañeros. Mi grupo y mi persona explicará el caso Kiborax, el laudo arbitral. Como introducción inicial, mencionaré las partes que participan en este caso, que son la parte demandante y la parte demandada. En la siguiente diapositiva explicaré más a detalle esto. Por favor, siguiente diapositiva. Ya. La parte demandante son la compañía minera Kiborax. Es una empresa chilena del cual la familia Fox es dueña mayoritaria, ¿no? Y la otra empresa es la No Metallic Minerals, es una compañía minera boliviana que opera en el delta del Río Grande, ¿no? En el Salar de Uyuni, por el cual Kiborax es titular más del 50% de No Metallic Minerals. Se podría decir que los dueños que lo han manejado eran chilenos, ¿no? Por obvias razones, y por la cual ambos se unieron para demandar a Bolivia. La otra parte es la parte demandada, que es nuestro Estado. Bueno, ahora explicaré por qué el interés y las razones de estas empresas extranjeras y nacionales llevaron a demandar a nuestro Estado boliviano, ¿no? En la siguiente diapositiva explicaré esto. Ya, los hechos. En resumen, Kiborax es el proveedor más grande de boratos en Sudamérica, ¿no? ¿Y qué son los boratos, no?
estos boratos son minerales que contienen boros y esos boros, en resumen, se utiliza para la producción de detergentes, pesticidas y variedades de cosas de limpieza, como lo ven en la imagen, ¿no? Bueno, y este boro era explotado en nuestro Salar de Uyuni, que es considerado el más grande del mundo, con un total de 9.5 millones de toneladas de ulexita. O sea, la ulexita tenía varias concentraciones de este boro, ¿no? Y bueno, obviamente esto estaba concentrado más en la zona, ¿no? Río Grande, donde se considera que es una reserva fiscal por el Decreto Supremo 750, ¿no? ¿Qué significa reserva fiscal? Bueno, que solo que solo se autorizaba, ¿no? Mediante disposiciones legales. Bueno, al momento que Kiborax se interesó, ¿no? En adquirir esta ulexita de Bolivia en el año 1999 y el año 2000, la compañía minera de Río Grande era titular de las concesiones mineras que autorizaban, ¿no? Las explotaciones de este elemento que es el boro. Ahora, esta parte que les voy a explicar es muy importante. Según los demandantes, Kiborax y Alan Fox se convirtieron en accionistas de No Metallic Minerals en el año 2001. Si bien en enero del año 2001, Kiborax y Río Grande celebraron un contrato exclusivo por el cual Río Grande se comprometía, ¿no? A suministrar ulexita a Kiborax. Este contrato queda sin efecto porque los hermanos Ugaldes se ofrecieron a vender su participación accionaria del 50% en Río Grande a Kiborax, en marzo, ¿no? En el mes de marzo de ese mismo año. Esto es lo que más quiero explicarles, pero hay que entender que a Kiborax solo le interesaban las concesiones mineras y no tanto las acciones de Río Grande. ¿Y qué son las concesiones mineras, no? Hay que entenderlas como derechos susceptibles donde se cede y se enajena los recursos. Bueno, en resumen, hubo 11 concesiones mineras de dudosa legalidad, sería, ¿no? En el Salar de Uyuni, en las que explotaron desproporcionadamente y sin auditorías de cuánto explotaban, en mis palabras, ¿no? Esto es. Y ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eso. Ya, por razones de estas concesiones ilegales, ¿no? Arbitrarias, el expresidente Carlos Mesa, el día 23 de junio de 2001, emitió el decreto número 27589, el decreto de revocatoria, mediante el cual se revocaron las concesiones mineras de los demandantes en los siguientes términos. Bueno, en su considerando que las empresas mineras, No Metallic Minerals, que las explotaciones, concesiones mineras, materia del presente decreto supremo, no me deja leer, por favor, ¿qué ha pasado ahí? Estoy en diapositiva, ahí, ya. Que este presente decreto supremo se negó sistemáticamente a proporcionar información tanto al Servicio de Impuestos Nacionales como la Aduana Nacional, impidiendo de esta manera las auditorías dispuestas, ¿no? por la ley número 2564 del 9 de diciembre de 2003. Bueno, en su segundo párrafo, se evidencia que las exportaciones de minerales de ulexita declaradas por la empresa minera No Metallic Minerals no coinciden con los volúmenes de carga transportados por la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE, como demuestra la auditoría técnica realizada por Sergei Omin y Comibol de febrero de 2004. Estos hechos que evidencian, ¿no? Un daño económico al Estado. Bueno, ese mismo día el presidente de Bolivia emitió el decreto 27590. Este decreto
se basaba en la prohibición de exportación, ¿no? Que prohibía, obviamente, las exportaciones de minerales no metálicos, tales como el boro no procesado y la aulexita no procesada o procesada, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ya. En resumen, en la etapa inicial, Kiborax y Non-Metallic Minerals mandan una solicitud de arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que es el CIADI, ¿no? El cual dirime como centro de arbitraje de Bolivia, Bolivia y Chile, ¿no? Que están suscritos también en los tratados bilaterales en materia de inversión, que es el TBI, ¿no? Estos están suscritos desde fecha 22 de septiembre de 1994. Los tratados bilaterales en materia de inversión TBI protegen, ¿no?, a las inversiones de los territorios, pero bueno, esto es mi criterio. Siento que los tratados bilaterales en materia de inversiones benefician o favorecen más a las empresas inversoras, ¿no? Olvidando lo que es ser una institución racional, ¿no? Bueno, a pesar del inicio de este procedimiento de arbitraje, las partes van a seguir continuando, ¿no? Celebrando negociaciones en lograr de un acuerdo, pero sin embargo esto va a fracasar. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ya. Está en la siguiente diapositiva. Ya. Kiborax y Non-Metallic van a presentar, ¿no?, una solicitud de medidas provisionales ante un tribunal, ¿no?, bilateral, el cual el tribunal dicta una decisión sobre la jurisdicción, ¿no?, el 27 de septiembre de 2012, en la que forma parte integral del laudo, en el cual ya se declaró que sí tiene jurisdicción sobre los reclamos de Kiborax y la otra compañía minera, ¿no? Metallic Minerals. Bueno, en la siguiente diapositiva les voy a explicar más a detalle esto. Ya. En resumen, las partes demandantes argumentan que Bolivia ha violado sus obligaciones en virtud del tratado bilateral en materia de inversiones, ¿no?, del TBI, por la revocación y declaración de nulidad ex post de las concesiones mineras de las demandantes. Arguyen también que el decreto de revocación las privó, ¿no?, de su inversión en Bolivia de manera ilegal, injustificada y arbitraria, ¿no? Y discriminatoria, perdón. ¿Por qué discriminatoria, no? Es lo que ellos estigmatizaron, ¿no?, por ser una empresa chilena. Eso era, ¿no?, según su argumento. Pero bueno, en la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Nuestra posición, ¿no?, la posición de la parte demandada, obviamente Bolivia va a rechazar todos esos reclamos de los demandantes, va a sostener que no ha violado sus obligaciones en virtud Perdón, quiero decirte, es ya en tiempo pasado. Bolivia Sí. rechazó, no Bolivia va a rechazar. El juicio ya concluyó. Sí, perdón, rechaza, Sí. va a disculpar, ya. Rechazó en tiempo Ya. pasado. Ya. Voy a proseguir. Ya que las concesiones mineras son el resultado, ¿no?, del abuso perpetrado por el viceministro de Minas, el señor Álvaro Ugalde, y el director jurídico de Ministerio de Minería, el señor David Moscoso, quienes teniendo acceso de sus funciones públicas a un estudio geológico realizado en el año 1993, que demostró la riqueza mineral del área pequeña, ¿no?, en la reserva fiscal, se hicieron con las concesiones en esa área y todas las áreas circundantes. Posteriormente, los señores Ugalde y Moscosos ofrecieron estas concesiones al mejor oferente, ¿no?, que es Kiborax. Creo que no se ve más la diapositiva, a ver si se lo... Ya. No, te has pasado. Mm, no se ve muy bien. Compañero, muy... Ya, ya, bueno.
Lo que cabe recalcar es que se hicieron falsificaciones para entrar, ¿no? Para que pueda ser un proceso arbitral a nuestro Estado. Se falsificaron documentos y bueno, eso es lo que quería explicar, doctora. Y muchas gracias por su atención. Me hubiera gastado dar más detalles, pero el factor tiempo me lo impide. Ahora les dejo con mi compañero Moisés. Prosigue, Moisés. Gracias, gracias. Buena, Gracias, Juan. Adelante. perdón, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición y ya. Yo voy a hablar sobre el argumento de la demanda, sobre el argumento de que las inversiones de los demandantes eran ilegales. En este caso, los demandantes serían Kiborax y NMM, que es New Metal Minerals. La posición de la demanda primero nos dice que la demandada sostiene que hubo vicios graves en la adquisición y administración de las concesiones de las demandantes, que serían Kiborax y NMM, que son suficientes para denegarles a las inversiones de las demandantes la protección del TBI y el del derecho internacional. Estas mismas ilegalidades justifican la revocación y la declaración de nulidad de las concesiones de las demandantes. También nos dice que la demandada afirma que el TBI y el derecho internacional no ofrecen protección sustantiva alguna a las inversiones que no se realizaron de conformidad con la legislación interna del Estado receptor. Esta norma se encuentra establecida expresamente en el TBI en los artículos 1, 2 y 3, específicamente conforme al artículo 2 del TBI. También la posición de la demanda, que sería Bolivia, nos dice que no, a ver, sí, otra que ya, nos dice también que hay otros tribunales que han confirmado que la ilegalidad de la inversión es un elemento a ser considerado por el tribunal al momento de aplicar las disposiciones sustantivas del tratado pertinente. Es decir, al momento de decidir sobre el fondo de la cuestión, incluso si el mismo requisito de legalidad no está incluido expresamente en el tratado pertinente, los tribunales han determinado que constituye un requisito implícito que tiene sus orígenes en el principio de buena fe del derecho internacional. Ahora, con respecto a la naturaleza de la supuesta ilegalidad, la demandada argumenta que las concesiones de las demandantes se encontraban viciadas por dos clases de ilegalidad, que eran la ilegalidad originaria y la ilegalidad sobreviniente. La ilegalidad originaria se constituye en un obstáculo a la aplicación de las garantías sustantivas del tratado, mientras que la ilegalidad sobreviniente es en la administración y en la operación ulterior de la suspensión inversiva. Eh, también quisiera decir que las inversiones de las demandantes eran ilegales e inválidas en virtud de la legislación boliviana desde su origen. Por lo tanto, no constituyen derechos de propiedad debidamente adquiridos y no pueden ser objeto de expropiación. Y el tribunal debería aplicar la legislación boliviana a estas cuestiones y concluir que la revocación y declaración de nulidad de las concesiones mineras del demandante no constituyen una expropiación y por lo tanto el Estado no deuda compensación alguna. Eso es lo que dice el argumento de la demandada. Ahora, ha cambiado de diapositiva, compañeros. ¿Alguien puede? Está en la posición de la demandada. Argumentos, en la argumentación de la No me quiere cambiar. demandada. Perdón, se ha trabado. No quiere cambiar de diapositiva. Ahí está. Ahora, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la posición de las demandantes. Las demandantes rechazan las alegaciones de legalidad de la demandada, los de la demandada, que sería Bolivia,
Con respecto a los argumentos de ilegalidad originaria de la demandada, las demandantes niegan que las concesiones fueran obtenidas a través de fraude, corrupción o violación de la legislación boliviana. En primer lugar, el señor Moscoso y el señor Ugalde dejaron la función pública hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, la demandada no ha proporcionado pruebas alguna entre el señor Moscoso y el señor Ugalde y la adopción del señor Ugalde. Eh, en cuanto a los reclamos de ilegalidad sobreviniente, las demandadas sostienen que los supuestos incumplimientos de la legislación minera comercial o administrativa son inexistentes o completamente triviales. En lo que se refiere a los supuestos incumplimientos medioambientales de las demandantes, argumentando que New Metals Minerals eh, cumplió en todo momento con todos los requisitos ambientales y todas las reglamentaciones ambientales, y critica la utilización por parte de Bolivia de un argumento circular, pues la demandada ha tratado de convencer al tribunal y a nosotros también que la falta de una licencia ambiental podría servir de justificación para el acto expropiatorio, mientras que esa licencia ambiental había sido revocada ilegalmente por ese mismo gobierno el mismo día de la expropiación, que era, si no me acuerdo, el 20. Bueno, eso lo hablar un poquito más adelante. Ahora, continuando con la exposición, voy a hablar sobre el argumento de Bolivia de que las inversiones de las demandadas no se encuentran protegidas por el TBI. Em, el primer elemento del argumento de legalidad de Bolivia es que las inversiones de las demandantes no fueron realizadas ni operadas de conformidad con la legislación boliviana y en consecuencia no pueden beneficiarse de protección sustantiva del TBI. Eh, el tribunal también nos dice que una inversión puede beneficiarse de las protecciones sustantivas del TBI si califica como inversión de virtud del TBI y en virtud del convenio de la CIADI. Eh, También se confirmó que las inversiones de las demandantes se realizaron de conformidad con la legislación boliviana. Esta conclusión es asimismo aplicable a la aplicación de las protecciones sustantivas del TBI. Bolivia en ese momento sostiene que las concesiones mineras de las demandantes fueron obtenidas originalmente por el señor David Moscoso y el señor Álvaro Ugalde a través de un abuso de cargo como exfuncionarios del Ministerio de Minería. También Bolivia argumenta de que el interés personal del senador Balda en ese momento en redefinir la extensión de la reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni no es claro. Según entienden, la hermana del senador Balda, era o había sido la secretaria personal del señor David Moscoso, por lo que este pudo haber impulsado el proyecto de ley 116. Las demandantes han refutado de manera persuasiva la existencia de una conexión entre el señor Moscoso y el senador Balda. La hermana del senador Balda trabajó como secretaria en una compañía minera de oro en la que el señor Moscoso fue director de asuntos legales entre el mes de julio de 1994 y el mes de enero del 2001. Sin embargo, trabajaba en oficinas ubicadas en diferentes ciudades. La hermana del senador Balda nunca fue la secretaria del senador Moscoso y no se ha establecido que trabajaran en la compañía en el mismo momento. Mm, El tribunal también nos dice que el tribunal no puede seguir el argumento de la demandada, que sería Bolivia, en cuanto al fondo. Las supuestas ilegalidades que la demandada en ese momento trae a consideración del tribunal se plantearon por primera vez en las declaraciones de anulación de las concesiones. En efecto, el día 28 de octubre del 2004 se anularon las concesiones por incumplimiento de los artículos 126 y 128 del Código de Minería en razón de impersonaría del mandante y del mandatario, es decir, falta de capacidad o representación jurídica suficiente del mandante y del mandatario. Esta anulación tuvo lugar en los 4 meses de la revocación de las concesiones por distintas causales. También las demandantes reconocen que estos poderes no fueron inscritos en el registro de comercio, aunque no obstante, aunque el artículo 29 del Código de Comercio impone la obligación de inscribir todo acto en virtud del cual se confiera o modifique o sustituya o revoque la facultad de administrar o general especial de bienes o negocios del comerciante, el artículo 34 de Comercio nos dice que solo será sometida a sanción con una multa impuesta por el registro. También
perdón, también el tribunal ha considerado el reclamo de la demandada, según el cual los expedientes de las concesiones Cancha 1 y Cancha 2 habían sido alterados. El argumento de Bolivia es que la fecha de la resolución que adjudicaron las concesiones, que es el 10 de julio del 2003, es anterior al pago de las patentes mineras, que era el julio del 2003. No obstante, el tribunal resalta que los testimonios notariales de ambas concesiones, específicamente que las resoluciones son de fecha 30 de julio de 2003, en ausencia de más pruebas concluyentes. El tribunal también atribuye mayor importancia a los testimonios notariales, que son documentos emitidos ante un notario público. Ahora voy a hablar sobre el argumento de la demandada, según el cual de los reclamos de las demandantes son prematuros. La posición de la demandada, que sería Bolivia, eh, nos dice que la demandada argumenta que las demandantes no han hecho intentos razonables en fin de lograr la revocación de las supuestas violaciones del TBI por parte de Bolivia ante los tribunales locales y que por consiguiente sus reclamos son prematuros. Más específicamente, Bolivia alega que las demandantes no han hecho intentos razonables a fin de lograr la derogación del decreto de revocatoria, lo que ha privado al Estado la oportunidad de subsanar su conducta pretendidamente jerárquico, perdón, pretendidamente reprochable. La posición de las demandantes, que sería Kiborax y New Metals Minerals, también nos dice que las demandantes alegan que no tenían obligación alguna en virtud del TBI de solicitar resarcimiento ante los tribunales locales antes de someter un reclamo a arbitraje internacional y rechazar la noción de una obligación general de solicitar resarcimiento ante los tribunales locales a- antes de incurrir al arbitraje internacional invocada por la demandada. Por el contrario, nos dice que con el arreglo del artículo 10 del TBI Bolivia-Chile, las demandantes pueden plantear sus reclamos o bien en el marco de un proceso local o bien en el contexto del arbitraje internacional, pero no pueden recurrir a ambos. En el caso que nos ocupa, las demandantes arguyen que ellas optaron por recurrir al arbitraje de la CIADI, ya que en su experiencia en Bolivia y la coyuntura social y política del país en el momento de la expropiación les hizo creer que no podían obtener una sentencia imparcial en Bolivia. El derecho del New Metal Minerals a recurrir a un proceso local a efectos de impugnar el decreto número 27.589 carece de relevancia para el derecho de las demandantes de iniciar un procedimiento de arbitraje internacional en virtud del TBI. Mm, Ahora voy a hablar sobre si hubo una expropiación ilícita de las inversiones de las demandantes. La posición de las demandantes, que serían Kiborax y New Metals Minerals, nos dice que las demandantes alegan que el decreto de revocatoria el decreto de revocatoria expropió sus inversiones en Bolivia y que esta expropiación fue ilícita bajo el TBI. El decreto número 27.589 expropió las inversiones de las demandantes. Las demandantes afirman que el decreto de revocatoria expropió sus inversiones en Bolivia. En su memorial sobre el fondo, las demandantes argumentaron que la expropiación fue tanto directa como indirecta. Las demandantes también destacan que fueron víctimas de una expropiación directa mediante la revocación de las concesiones por el decreto de revocatoria y no de una expropiación progresiva. Las concesiones fueron revocadas el día 23 de junio de 2020 del 2004 y cuando se vieron obligadas a restituirlas al prefecto de Potosí el día 23 de julio del 2004. La expropiación fue ilícita. Las demandantes argumentan, sí, la expropiación fue ilícita. Las demandantes argumentan que el artículo 6 prohíbe toda forma de privación de la propiedad, excepto mediante una expropiación lícita en las siguientes condiciones. La expropiación debe ser por causalidad, utilidad pública o interés nacional, de conformidad con la ley, a través de medidas no discriminatorias y acompañada de una compensación inmediata, suficiente y efectiva. Las demandantes alegan que ninguna de estas condiciones se cumplieron. Según las demandantes, la ley 2564 es inconstitucional y vulnera los principios fundamentales de derecho internacional, en particular porque deja sin efecto procedimientos establecidos de derecho administrativo y amplía las causales de anulación previstas en el Código de Minería.
en forma retroactiva. Específicamente, las demandantes alegan que la ley número 2564 vulnera los principios de irretroactividad y seguridad jurídica, que la seguridad jurídica es importante para los inversionistas extranjeros, que establecidos en los artículos 33 y 7 de la Constitución de Bolivia de 1967, que se encontraba en vigor al momento de la promulgación de la ley 2564. Ahora voy a pasar a a mi compañera. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. ¿Se me escucha? Sí, Está bien, gracias. Bueno, buen día, doctor y compañeros. Nancy, Continuando ¿no? con el Es tema. Nancy. Nancy. Sí, doctora. Nancy Ya. Delia Córdoba. Ujú. Ya, Bueno, adelante, Nancy. continuando con el tema, en este punto yo voy a hablar acerca de la reparación, ya que el tribunal ha determinado que la demanda ha sido violada por el Tratado Bilateral de Inversión. El tribunal Que ha la, abordado, que la demandada ha violado ha sido violado por el Tratado Bilateral de Inversión, perdón. el Tratado Bilateral de Inversión. La Sí, demandada ha violado, no ha sido violada la demandada. es eso, No doctora. entiendo. Ya, perdón. Y el tribunal ha abordado los reclamos de reparación y ha analizado primero el reclamo de compensación por daños y perjuicios pecuniarios. Y antes de abordar esta solicitud, los demandantes de los daños morales y para llegar a una sentencia declarativa. Por favor, la diapositiva me lo podrías cambiar. Ah, no, está bien, está bien. En el estándar de compensación, la posición de los demandantes. Los demandantes sostienen que tienen derecho a la reparación íntegra del daño causado por las violaciones del Tratado Bilateral de Inversión por parte de la demandada, la que solo puede lograrse mediante una compensación de daños y perjuicios pecuniarios equivalentes al valor justo del mercado de su inversión. En la siguiente diapositiva, por favor. Los demandantes sostienen que, además de la revocación de las concesiones bolivianas, constituyó una medida confiscatoria. Ellos afirman que el Decreto Supremo 27.589 revocó las concesiones bolivianas en razón de supuestas violaciones a la legislación boliviana sobre la base de la Ley 2564 del 9 de diciembre de 2003, la cual, según los demandantes, ha sido redactada precisamente para autorizar al Poder Ejecutivo a anular dichas concesiones en forma retroactiva. Las comunidades locales se opusieron a dichas concesiones en el área. Esto ha llevado a que los representantes de Potosí presentaran un proyecto de ley para revertir la ley Balda y transferir las concesiones al Estado, y de esta manera se ha promulgado la ley Balda número 2564 en el año 2003 de diciembre, derogando la ley Balda. Esta legislación también autorizaba a la auditoría a las concesiones otorgadas, mientras que la ley Balda se encontraba en vigencia, así como la anulación de derechos mineros de las concesionarias que eran responsables de las sanciones y mandaba a revertir las concesiones y los recursos no metálicos al Estado. Los demandantes también sostenían que el Decreto Supremo 27.589 aplicó la ley 2564 en forma incorrecta, puesto que la facultad de anulación del Poder Ejecutivo había expirado el 9 de febrero de 2004 y en consecuencia el Decreto Supremo 27.589 es ilegal conforme a la legislación boliviana. De esta manera, afirmaban que el Tratado Bilateral de Inversiones no aborda los daños por violaciones al Tratado Bilateral de Inversiones, ya que en el artículo 6
Solo se especificaba que la indemnización a la cual tiene derecho el inversionista en el caso de una expropiación lícita, al establecer que esta indemnización se basara en el valor de mercado de las inversiones afectadas, en una fecha inmediatamente anterior a aquella en la que la medida llegaba a conocimiento público. Y sostenieron que la revocación de las concesiones bolivianas constituyó una medida confiscatoria. También han alegaron que el Decreto Supremo 27.589 viola sus derechos como inversionistas extranjeros en Bolivia, conforme al acuerdo entre Bolivia y la República de Chile. Esto para la promoción y la protección recíproca de las inversiones del Tratado Bilateral del 22 de julio del año 2004. Solicitaron también una realización de consultas amistosas de conformidad con el artículo 10 del Tratado Bilateral, la cual dicha solicitud no condujo a la resolución de controversias del 4 de octubre de 2005. Los demandantes presentaron una solicitud de arbitraje ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, la cual fue registrada el 6 de febrero de 2006. Por otra parte, ahora vamos a ver la posición de los demandados. Por favor, siguiente diapositiva. Ya, ahora vamos a ver la posición de los demandados. Por su parte, ellos afirmaban a título preliminar que no cabe reparación posible dadas las legalidades que estos afectaban a las concesiones mineras. Aquí es donde dijeron que si hubiera reparación existiría una culpa compartida de al menos un 50% que reduciría el valor de la indemnización de manera proporcional. Incluso en el supuesto de que el tribunal considerase que Bolivia ha violado sus obligaciones en virtud del tratado bilateral. Y como una cuestión general, la demandada afirma que bajo el derecho internacional, para que un daño sea indemnizable, la demandante debe probar la existencia de un daño y una relación de causalidad entre la conducta atribuible al Estado. En este caso, una violación al tratado bilateral y el daño. Siguiente diapositiva, por favor. También los demandantes han objetado el reclamo de la indemnización de los demandados, también objetaban el reclamo de indemnización de los demandantes, argumentando que los demandantes habían exagerado sus daños al aplicar un método de valoración inadecuado y al sobreestimar las reservas existentes en las concesiones. Según la demandada, el monto reclamado es astronómico, o sea, comparado con el daño real que los demandantes pudieron haber sufrido como consecuencia de la pérdida de las concesiones mineras. A pesar de la certificación por la Superintendencia de Empresas, el 17 de octubre de 2008, las autoridades bolivianas continuaron analizando la documentación societaria de los demandantes, que constaba que el Registro de Comercio de Bolivia, y notaron la presencia de ciertas irregularidades en los documentos de Non-Metallic Minerals. Según el Estado boliviano, la existencia de estos documentos contradictorios, analizada conjuntamente con otros documentos societarios de Non-Metallic Minerals, sugerían que el acta del 13 de septiembre de 2001 podría haber sido falsificada. En función a esta sospecha, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En función a esta sospecha, el 8 de diciembre de 2008, la Superintendente de Empresas interpuso una querella criminal contra las siguientes personas: Alan Fosk, codemandante; David Moscoso, societario comercial de los bolivianos de los demandantes; Fernando Rojas, María Carmen, y todos los mencionados que se encuentran ahí. Haciendo un pequeño paréntesis, aquí también cabe recalcar que el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, aseguraba que la empresa chilena había falsificado este acta para así de esta manera demandar a Bolivia y así conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni. También dijo que
el arbitraje demandado por esta empresa fue producto de la falsificación de un acta con posesión de una propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones. El arbitraje en el caso de Quiborax en contra del Estado boliviano es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito y falsificación de uso de un documento falsificado confesado en un proceso penal que concluyó con una sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración del jurado propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representantes de la empresa que promovió este proceso arbitral. Bueno, sin duda esto ha causado un daño económico al Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación de las reservas y recursos de Ulexita. En la opinión de las demandantes, el método adecuado para calcular el valor justo del mercado, una empresa rentable, es el método de flujo de fondos descontados. Observan que Bolivia reconoce que este es el método de evaluación utilizado para las empresas en marcha con un historial de rentabilidad. Según los demandantes, si no hubiese sido por la expropiación de las concesiones por parte de Bolivia, habrían gozado de los beneficios económicos de dichas concesiones durante al menos unos 40 años más. Este plazo de duración se basa en una estimación de las reservas y los recursos de Ulexita en las concesiones mineras establecidas por un experto de minería de los demandantes, Ver Dolbear. Y en efecto, las concesiones no se otorgaron por una cantidad limitada de años, sino a efectos de la explotación de los recursos mineros disponibles. Y es donde los demandantes refutan las críticas de la demandada en cuanto a la evaluación de los recursos, de las reservas, y en particular el argumento según el cual no distinguieron entre lo que es reservas y lo que es recursos, pudiendo atribuírsele un valor económico solo a las primeras, según Bolivia. La otra diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con la parte de los demandantes operaron las concesiones entre los años 2001 y 2004 y que durante este tiempo, tanto como Non-Metallic Minerals como Quiborax eran empresas rentables. De esta manera, ellos solicitaron una compensación por todos los daños sufridos como consecuencia de dichas violaciones, más los intereses y los costos de arbitraje, así como otro gasto en que se hubiera incurrido en razón a los actos supuestamente ilegítimos de Bolivia. En su solicitud de arbitraje, los demandantes pidieron al tribunal que se declare que Bolivia ha violado el artículo 6 del Tratado Bilateral de Inversiones al privarlos de las inversiones que se han realizado en Bolivia. Artículo 4 del Tratado Bilateral, al no otorgarles un tratamiento justo y equitativo. Y artículo 3 del Tratado Bilateral, al no proteger sus inversiones en Bolivia, sometiéndolos a medidas injustificadas y discriminatorias. Siguiente diapositiva. Ya, la posición, ahora de la posición demandada en cuanto a la violación conforme a los métodos de los costos hundidos. Sobre la base de los métodos de los costos hundidos, la demandada alega que el valor de las concesiones mineras al mes de junio de 2004 debería ser similar al valor de los demandantes que invirtieron en 2001, menos tal como lo exige el Tratado Bilateral de Inversión. La depreciación del capital invertido y del capital repatriado hasta tal fecha. Según el perito económico de la demandada Econ One, los demandantes invirtieron montos de alrededor de $800,000 y repatriaron $177,500. Por ende, la diferencia es de $622,492. Es la inversión neta de los demandantes.
y el monto máximo que tienen derecho al arreglo y al tratado de derecho internacional. En el supuesto de que el tribunal favoreciera el método de flujo de fondos descontados, la demandada alega que los demandantes lo han aplicado en forma incorrecta y que de este modo han exagerado su reclamo. En primer lugar, la demandada argumenta que Kiborax no era la actora internacional que dice ser y que la pérdida de las concesiones no tenía impacto significativo en su producción, contrariamente a la alegación de los demandantes. Kiborax no es y nunca ha sido la productora de boratos de Sudamérica, ni mucho menos la cuarta productora a nivel mundial. Kiborax también exagera cuando afirma que la pérdida de las concesiones lo ocasionó una pérdida de su negocio agrícola por las siguientes razones. Uno, por la actividad principal de Kiborax, que no es la venta de productos agroquímicos, sino la venta de ácido bórico. Y es donde no tenía un mercado importante para los productos agroquímicos. Y la pérdida de concesiones mineras que no le impidió a Kiborax continuar con la producción de productos agroquímicos, según ha señalado la demandada. Kiborax no pertenecía exclusivamente a los recursos bolivianos y podía continuar con la producción de recursos agroquímicos sin ellos. Ahora voy a hablar sobre, siguiente página, por favor, diapositiva. Sobre el decreto, ¿cuáles han sido los efectos del decreto 27.590? El perito de la demandada ha sostenido que debería negarse toda validez a la evaluación ex post de los demandantes, ya que ignora los efectos económicos del decreto número 27.590. Este decreto que fue dictado el día de la expropiación. En ese decreto prohibía la exportación de minerales no metálicos, no industrializados, luego de un periodo de transición de 90 días, es decir, desde el 24 de septiembre de 2004. Los demandantes niegan que este decreto 27.590 haya tenido algún efecto alguno en su evaluación ex post. Si bien el decreto 27.590 prohibía la exportación de estos minerales no metálicos y no industrializados, fue abrogado por el decreto 27.799 y dictado el día 27 de octubre de 2004. En este punto, EcoOne alegaba que dado que los demandantes no tenían plantas ni equipos en Bolivia que permitieran que esta industrialización química de la ulexita, habrían tenido que dejar de exportar ulexita desde Bolivia a partir de esa fecha. En efecto, los demandantes han reconocido que dejaron de exportar ulexita el día 24 de septiembre. Para la demandada, esto ha sido inválida la evaluación de ex post, y los demandantes negaron que el decreto 27.590 haya tenido algún efecto en su evaluación ex post. Si bien este decreto 27.590 prohibía la exportación de los minerales no metálicos y no industrializados, este fue abrogado por el decreto 590 dictado el 20 de octubre de 2004. Según el artículo... La siguiente diapositiva, por favor. El artículo 6.2 del decreto número 27.799 de fecha 20 de octubre de 2004 ha establecido claramente que se abroga el decreto supremo 27.590. Este decreto no especifica una fecha y por ende el tribunal ha entendido que la abrogación fue inmediata. Esto significa que la prohibición de exportar ulexita no industrializada tuvo un vigor entre el día 21 de septiembre y el 20 de octubre de 2004, es decir, durante aproximadamente un mes. En opinión del tribunal, esto no afecta el método de evaluación de las demandantes. La ulexita extraída durante el periodo en que la prohibición estaba en vigor podría exportarse cuando se levantó dicha prohibición. Y en vista de lo que antecede el tribunal, concluye que la promulgación del decreto 27.590 no invalida la solicitud de una indemnización de los demandantes.
Siguiente página, diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la cuantificación. Sobre la base de los parámetros establecidos en las secciones precedentes, el tribunal ha calculado los daños sufridos por los demandantes en base a los flujos de fondos que de sus reservas de Ulexita habrían generado en ausencia de la expropiación. El tribunal cuantifica estos daños de 48.619.578 desglosados de la siguiente manera: que los flujos y fondos pasados, es decir, flujos de fondos que se habrían devengado entre la fecha de la expropiación y la fecha del laudo, utilizando el 30 de junio de 2013 como referente, $30.081.458. Este monto incluye los intereses anteriores al laudo, tal como se especifica en la sección 7. Y B, los flujos y fondos futuros proyectados desde el día 1 de junio de 2013 hasta el agotamiento de las concesiones de 18.538.119 millones de dólares. Bueno, eso sería todo, doctora. Y ahora mi compañera les va a explicar un poco más acerca sobre el tema. Gracias. Está bien, está bien. Siguiente. Buen día, doctora. Buen día, compañeras. Yo les voy a hablar sobre los reclamos por la pérdida de litio, que también está establecido en el laudo. Bueno, pues Les he pedido que al empezar se presenten porque muchas veces no se ve en pantalla el nombre. bueno, buen día, doctora. Mi nombre es Cristal Ramos Ruiz. Ya, está bien. ¿Listo? Adelante. Gracias. Bueno, los demandantes solicitan una indemnización por daños, además del valor de las reservas de Ulexita en la concesión. Ellos dicen que merecen una indemnización por daños, por la pérdida de recursos de litio. Según los demandantes, este reclamo está respaldado por los hallazgos de su experto minero. La demandada, Bolivia, menciona que la estimación de los daños que solicita es especulativa y errónea y no tiene fundamento válido. Siguiente, por favor. Ya, la decisión del tribunal sobre este punto dice que considera difícil basarse en la evidencia de un experto financiero, a pesar de que los demandantes, en primer lugar, aunque solicitan a Ver Boreal, un experto en la industria, que calculara las reservas y recursos, también le han encomendado a Navigant, su experto económico, la tarea de estimar los recursos del litio. Sin justificar esta diferenciación, como consecuencia, dice que hace una referencia vaga al potencial del litio de las concesiones de los demandantes. Entonces, el tribunal considera difícil basarse en la evidencia de un experto financiero para evaluar un hecho geológico, como la existencia y el alcance de una presencia de un mineral. Ya. También dice que no han demostrado que los demandantes no han demostrado que tuvieran planes razonablemente predecibles para extraer, explotar y comercializar el litio. Tampoco han establecido que tuvieran conocimientos especiales y experiencia en el negocio del litio. Y tampoco no han alegado que fuera esencialmente idéntico a ser activo en la industria en el mercado de los boratos. También su experto económico confirma en la audiencia que no estaba al tanto de que Quiborax participara en el negocio del litio en el año 2004. En consecuencia, el tribunal desestima el reclamo por daños resultantes a la pérdida de recursos de litio. Siguiente, por favor. Ya. Sobre los intereses. Los demandantes solicitan intereses compuestos anteriores y posteriores al laudo, de conformidad con el derecho internacional consuetudinario y el artículo 6, numeral 2,
Dice que proporciona también 2 cálculos alternativos de intereses anteriores al laudo sobre los flujos de fondos perdidos desde el día 30 de junio del 2004 hasta el día 30 de junio del 2013. Dice que puede aplicar 2 tasas de intereses alternativas, que es una que sería el LIBOR más 2% y la tasa de la deuda soberana de Bolivia. La posición de la demandada se opone a la solicitud anteriores al laudo de los demandantes, dado que en la medida en que la compensación solicitada se refiere a ganancias futuras, este concepto menciona que es de lucro cesante y si correspondiera a los intereses, dice también que deberían adjudicarse desde la fecha de evaluación en adelante, pero también está de acuerdo en la tasa de interés LIBOR más 2%. Siguiente, por favor. Ya. La decisión del tribunal sobre este punto, el tribunal considera que se adeudan intereses tanto anteriores como posteriores al laudo. Con respecto a los intereses anteriores al laudo, el tribunal ya ha determinado que como parte de una evaluación ex post, las pérdidas pasadas deben ser actualizadas al valor presente a través de la aplicación de una tasa de interés. Ya. Y sobre la compensación de daños otorgadas, también dice que como ambas partes están de acuerdo en la tasa de un año LIBOR más 2%, el tribunal aplica esos intereses. Y sobre los fondos pasados, a medida que fueron venciendo desde el 23 de julio del 2004 hasta el 30 de junio del 2013. Y por lo tanto dice que no es necesario que se arreglen a los daños otorgados, dado que el tribunal ha utilizado el 30 de junio del 2013 como fecha de evaluación y menciona que se devengarán intereses sobre el monto total adjudicado a partir del día 1 de julio del 2003 hasta la fecha de pago. Siguiente. Siguiente. Ya. La decisión del tribunal respecto al laudo, todo el laudo, bien, menciona. Ya. Lo siguiente. En el inciso A, dice, la demandada ha violado el artículo 6 del TBI al expropiar las inversiones de las demandantes en Bolivia sin cumplir con los requisitos establecidos en dicho artículo. En el inciso B, dice, la demandada ha violado el artículo 4.1 del TBI al no garantizar un trato justo y equitativo dentro de su territorio a las inversiones de las demandantes. Siguiente, por favor. En el inciso C también menciona que la demandada ha violado el artículo 3.2 del TBI al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones de las demandantes a través de medidas injustificadas o discriminatorias, lo que ellos han alegado. Y también como lo había mencionado mi anterior compañero. En el inciso D, como consecuencia de las violaciones del TBI por la parte de la demandada, menciona, la demandada pagará a las demandantes una indemnización por daños y perjuicios. Esto lo podemos ver también en el inciso E, dice que la demandada pagará intereses respecto del monto especificado en el inciso D de daños y perjuicios. Supra la tasa LIBOR más a un año por 2%, compuesta en forma anual, calculados desde el día 1 de julio del 2013 hasta su fecha de pago, como lo había mencionado. Siguiente, por favor. En el inciso F, la demandada se hará cargo de su parte de las costas del arbitraje, así como del 50% de la parte de dichas costas correspondientes a las demandantes. Por consiguiente, la demandada pagará a los demandantes la suma de $675,000 y también el equivalente al 50% de la participación de los demandantes a las costas efectivas del procedimiento, tal y como se refleje en el informe financiero del CIADE respecto a este procedimiento. En el inciso G menciona que cada parte se hará cargo de los honorarios y gastos en que haya incurrido en efectos de la preparación y presentación de su caso.
Y en el último menciona que todos los demás reclamos o petitorios están desestimados. Cabe mencionar también que después de que se ha emitido el laudo, Bolivia solicita una anulación que presentó ante el Comité de Anulación del CIADI. Menciona que Anulación del CIADI, ¿no? No entiendo. Anulación del CIADI. solicita una anulación sobre el laudo, doctora, Ah, que lo presenta ante el CIADI. ujú. Ya, Sí, anulación entonces, del CIADI. perdón, Anulación, el recurso de anulación, que es el anulación, único que se contempla para los arbitrajes en el CIADI o en cualquier otro arbitraje, porque no hay recursos de apelación. sí. Pero el CIADI rechaza la solicitud del laudo arbitral y por consiguiente entonces Bolivia tiene que pagar el monto establecido. Siguiente, ¿A, por favor, eso sería todo, doctora. a cuánto asciende el monto? Porque al final de cuentas no. 48 millones punto 6,6 es el monto que Ujú, tiene que pagar. Gracias, ujú. doctora. Gracias, Mary o Cristal. Ahora, yo quiero decirles al grupo, entre el segundo expositor y el tercero, es decir, la exposición de Moisés y la exposición de Nancy, ha habido muchas cosas repetitivas. Esto no tiene que ocurrir en los próximos grupos. Ustedes tienen que reunirse de manera presencial para elaborar todo el trabajo, o cuando cada uno elabore lo suyo, ¿no? Verlo en un documento grande, porque no se pueden repetir las partes o lo expuesto por el otro alumno. O sea, tiene que ser una exposición secuencial, sin repetición. Y eso tomen en cuenta los otros grupos, por favor. No es que cada uno, yo voy a sacar de tal página, tú saca de tal otra página y repetir. No, no. Y particularmente en los casos prácticos no se puede repetir. Tienen ustedes que hacer un diseño del caso práctico y decir, bueno, este es el diseño. Tú vas a dar los antecedentes, tú te refieres a la demanda, tú te refieres a la respuesta del demandado y tú te refieres al laudo. O sea, porque no pueden repetir la argumentación. Y han repetido la argumentación y ha variado, obviamente, desde la visión de cada uno o desde la fuente que han consultado. Bueno, les cedo la palabra a los alumnos del curso para ver si tienen alguna consulta respecto a la exposición del grupo en el tema Quiborax, un arbitraje instaurado contra el Estado boliviano y en el cual el Estado boliviano ha perdido más de 48 millones porque, claro, previamente ha hecho la inversión de pago de abogados, asesores, el pago al centro de arbitraje, que es a medias, pero finalmente también le han cobrado costas. Así que tienen la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta. Si no hay consultas, pues ya no hay tiempo para el siguiente grupo, sino simplemente para para redondear la parte del grupo de apatridia. Pero quiero previamente ver si los expositores del caso Quiborax quieren hacer alguna acotación o los alumnos del curso tienen alguna consulta. Bien, si no hay consultas, cerrado el caso, ya les voy a pedir que me manden sus trabajos porque la calificación va a quedar
asentada definitivamente una vez que lea sus trabajos. No quiero las presentaciones, sino el trabajo, el texto del caso práctico, el relato del caso práctico, para que no haya repetición. Tienen tiempo para ordenar su trabajo, por favor. Bien, rápidamente pasamos con Apatridia, por favor, a exponer lo que faltaba y tenía el alumno Luis Mendoza, me parece, que tenía que hacer algunas precisiones. Y gracias al grupo de Kiborax. Pero rápidamente les voy a pedir, por favor. Doctora, ¿se puede ver la pantalla? Se ve perfectamente. Bien, voy a continuar con la exposición del grupo. Nos habíamos quedado en lo que es la legislación boliviana. Sobre la legislación de nuestro país respecto a las personas apátridas, tenemos que en 1983 Bolivia recién suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961. Esto recién se lo hace en 1983, ya que la República de Bolivia no había formado como parte en estos tratados de 1954 y 1961. Respecto a lo que nos indica qué es la nacionalidad boliviana, podemos encontrar que en el artículo 141 de la Constitución Política del Estado se nos menciona que la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción de las hijas y los hijos del personal extranjero en misión diplomática, y las personas nacidas en el extranjero, de madre boliviana o de padre boliviano. Esto nos quiere indicar que las personas que van a nacer en las embajadas y que son parte del personal diplomático, por ejemplo, de la Embajada de Francia, no van a ser bolivianos, sino van a ser franceses, porque están naciendo en la Embajada de Francia. Respecto a... Aunque nazcan en un hospital, obviamente que no van a nacer en la embajada, van a nacer en una clínica, en un hospital. Sí, de igual manera, según lo que dice la ley. Sobre respecto a la nacionalidad boliviana, se adquiere por el ius solis. En este caso se está considerando mayormente el territorio en el que se nace. Se permite también la doble nacionalidad boliviana. Aquí también se especifica que las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o de padre boliviano también están fuera de la nacionalidad boliviana. Estas personas pueden adquirir la nacionalidad boliviana, pero mediante recursos de adquirir la nacionalidad. En estos casos se da un poco más de preferencia según la ley. Por ejemplo, casos de futbolistas que nacen en España, que tienen una madre boliviana o un padre boliviano, pero que por diferentes motivos quieren adquirir la nacionalidad boliviana. Un claro caso puede ser para poder jugar en la selección nacional y representar los colores de Bolivia. Qué absurdo ejemplo. Perdóname, es clara la Constitución Política del Estado que le da la posibilidad al hijo de padre o madre boliviana nacida en el exterior tener la nacionalidad boliviana, y para eso debe acercarse a un consulado o a una embajada boliviana e inscribirlos. Sí, no nos doctor. interesa si es para jugar en la selección, imagínense, y si no tiene aptitudes para ser futbolista ese bebé de meses, no se puede decir pues que va a ser, que
No, o he entendido mal el ejemplo. No, creo. el caso va referido a personas que ya tienen 18 o 19 años y que ya han estudiado en academias de fútbol desde que tenían 12 años y recién quieren adquirir la nacionalidad boliviana, pero que desde el nacimiento no lo han hecho. Y por eso van a los consulados a pedir la nacionalidad junto a sus padres. Bueno. Adelante. El artículo 142. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros en situación legal con más de 3 años de residencia interrumpida en el país bajo supervisión del Estado. Que manifiesten, Ininterrumpida. 4 años ininterrumpida, no interrumpida. ininterrumpida, creo que se escuchó mal el audio, en el país bajo supervisión del Estado, que manifiestan expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplen con los requisitos establecidos en la ley. El tiempo de residencia se reducirá a 2 años en el caso de extranjeras y extranjeros que se encuentran en una de las siguientes situaciones. Numeral 1, que tengan un cónyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos bolivianos, o padres sustitutos bolivianos. Las ciudadanas extranjeras o los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía por matrimonio con ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no lo perderán en caso de viudez o divorcio. Numeral 2, que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la ley. Numeral 3, que por su servicio al país obtengan la nacionalidad boliviana concedida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En el parágrafo 3 tenemos: el tiempo de residencia para la obtención de la nacionalidad podrá ser modificado cuando existan a título de reciprocidad convenios con otros estados prioritariamente latinoamericanos. Aquí se dan muy claramente los ejemplos por lo cual a los extranjeros pueden adquirir la nacionalidad boliviana. En el caso del numeral 3 del parágrafo 2, que por su servicio al país obtengan la nacionalidad boliviana. Esto se da a los extranjeros que presten algún servicio muy importante para el país. Puede ser en materia de salud, tal vez en materia laboral, tal vez en materia comercial, y que en reconocimiento a ese servicio que han desarrollado por el país, la Asamblea Legislativa pueda reunirse y concederle a este ciudadano extranjero, en gratitud por los servicios prestados al Estado plurinacional, la ciudadanía. En el artículo 143, nos menciona en el parágrafo 1, las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanos extranjeros o ciudadanos extranjeros o ciudadanas extranjeras no perderán su nacionalidad de origen. La nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera. En el parágrafo 2, las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. Aquí se nos menciona que se puede tener doble nacionalidad, ya en el caso de los bolivianos que van a casarse con los extranjeros, porque los bolivianos no van a perder su nacionalidad. Por ejemplo, una boliviana se va a casar con un francés y la boliviana no va a perder su nacionalidad. También puede adquirir la nacionalidad francesa al casarse, pero va a mantener las dos, por lo cual el Estado nos está permitiendo tener dos nacionalidades. Por último, vemos la legislación referente más que todas las personas apátridas, el decreto supremo número 1440, dictado en el año 2012 en el gobierno de Evo Morales Ayma, que nos menciona que la disposición transitoria única de conformidad a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, a la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961 y la adhesión de Bolivia mediante decreto supremo número 777 de 13 de septiembre de 1983, elevado al rango de ley número 2116 de 11 de septiembre de 2000, cualquier solicitud de apátridas con carácter transitorio será transmitido conforme al procedimiento previsto en la Ley de Migración número 251 y el presente reglamento en lo pertinente y correspondiente a cada caso. Más que todo, este decreto supremo nos está mencionando que la Ley de Migración número 251, o mejor dicho, la Ley de Protección a las Personas Refugiadas número 251,
va a tener cierto valor para ser aplicable a las personas apátridas en ciertos aspectos. Si nos vamos a la ley 251 de las personas refugiadas, nos menciona en el artículo 1 que la presente ley tiene por objeto establecer el régimen de protección a personas refugiadas y solicitantes de dicha condición de conformidad a la Constitución Política del Estado, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Bolivia. Aquí el artículo 1 nos está mencionando que los derechos humanos en sí, todo lo que haya sido ratificado por Bolivia en base a los derechos humanos va a ser aplicable para, en todo caso, a las personas refugiadas y a las personas apátridas, por lo cual, en este caso, la legislación de nuestro país estaría brindando una protección a las personas apátridas, no detalladamente, sino en base a la ratificación de los derechos, a la ratificación de los tratados sobre derechos humanos que ha ratificado Bolivia. En todo caso, todo lo que sea derechos humanos y que sea ratificado por nuestro país va a poder proteger a las personas apátridas, así como también está dando protección a las personas refugiadas. Esto es lo que nos da a entender la ley. En nuestro país solo van a existir estos dos tipos de legislación, tanto el Decreto Supremo 1440 y la Ley número 251 de protección a las personas refugiadas. Más protección no puede haber, pero se nos menciona en ambas leyes que hay derechos y deberes, más que todo en la ley 251 de protección a las personas refugiadas. En el artículo 13 se nos menciona los derechos. Toda persona refugiada, en este caso se aplicaría también para las personas apátridas, solicitante de tal condición goza de todos los derechos y libertades reconocidas en el ordenamiento jurídico nacional, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, en particular los derechos reconocidos en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. 2. Se otorgará a una persona refugiada o solicitante de tal condición el trato más favorable posible. En el parágrafo 3, ninguna disposición del ordenamiento jurídico nacional podrá aplicarse en menoscabo de cualquier otro derecho y beneficios otorgados a una persona refugiada. Esto más que todo serían los derechos que podemos encontrar también para las personas apátridas, ya que son aplicables para personas apátridas como tanto para personas refugiadas. En el artículo 14 podemos encontrar lo que son los deberes. En los deberes tenemos en el parágrafo 1, toda persona refugiada y solicitante de tal condición tiene el deber de acatar la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos vigentes, así como todas aquellas medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público y la seguridad del Estado. En el parágrafo 2, el incumplimiento de los deberes originará la imposición de sanciones conforme al reglamento de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y o penales que pudieran corresponder. Más que todo, el único deber que nos estaría mencionando que tendrían que tener las personas apátridas en nuestro país es respetar la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes que tiene el Estado boliviano. Si una persona apátrida va a salirse de no respetar la ley ni la Constitución Política del Estado, fácilmente puede ser sujeta a sanciones. Cualquier persona, mi querido, cualquier persona. Todas las personas tienen la obligación de respetar las leyes y respetar la Constitución. Ese no es un descubrimiento. Eso no es un descubrimiento. O sea, que un extranjero podría irrespetar la Constitución o un boliviano, nadie, en ningún lugar del mundo. Sí, pero en esta parte de la ley 251 nos menciona que las sanciones van a ser más específicas. En cambio, para los nacionales podrían ser una sanción si no respetan la ley, por ejemplo, la ley penal. Si alguien mata a una persona, según el Código Penal, va a ir a un proceso penal y luego va a ir a un juicio. Y si se determina que ha cometido el delito, en todo caso, va a pasar tiempo en la cárcel. En cambio, ¿y qué va a pasar con los extranjeros? ¿Tienen inmunidad o qué? En cambio, con los apátridas, los extranjeros igual, pero en cambio los apátridas, aquellos que no tienen una nacionalidad, se va a proceder más que todo a su expulsión del país. Una expulsión, por ejemplo, que podría pasar con algunos ciudadanos en Venezuela, con algunos ciudadanos apátridas. En todo caso... O sea, que si un apátrida mata a una persona en Bolivia, se lo pone en la frontera y no se lo juzga.
No, aquí en el parágrafo 2 nos menciona que sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales, si la persona apátrida va a cometer un delito como el asesinato, va a ser juzgado por la vía penal. Pero para las personas apátridas que no incumplan leyes que no sean civiles o de carácter penal, sí se los va a expulsar. Adelante. En el artículo 15, a los efectos de la presente ley se entiende indistintamente por persona refugiada en el numeral A, debido a fundados temores de su perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o opiniones políticas. Se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere a causa de dichos temores acogerse a la protección de tal país o careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera a causa de dichos temores regresar a él. Aquí en el artículo 15 podemos ver que en el vocablo A nos está hablando más específicamente de que los refugiados también pueden ser en ciertos aspectos considerados por la ley con los mismos derechos que las personas apátridas. Claro, los refugiados y los apátridas son dos tipos de instituciones jurídicas muy diferentes en el mundo del derecho internacional privado, pero la ley hace algunas excepciones y a veces, según ella, le da los mismos derechos. Lo malo de nuestro país es que no hay una ley específica para las personas apátridas y por eso tienen que meterse en la misma ley que las personas refugiadas. En el vocablo B podemos encontrar ha huido de su país de nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido de su país de residencia habitual, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. En el numeral B, más que todo, nos habla de países que han sufrido catástrofes gigantescas y que por esta razón los ciudadanos se han tenido que ir del país, incluso en muchos casos el mismo país al que pertenecían, la nacionalidad que tenían del país ha desaparecido. En todo caso, el país ha colapsado y ya no existe más, por lo cual ellos han perdido su nacionalidad. Más que todo eso iría explicado en el vocablo B. En el artículo 17, exclusión. Se excluirá de la condición de refugiada a la persona solicitante respecto de la cual existan motivos fundados para considerar. En el vocablo A, que ha cometido delitos contra la paz, delitos de guerra o de lesa humanidad, definidos en los instrumentos internacionales, que ha cometido un grave delito común fuera del país del refugio, antes de ser admitido en él como una persona refugiada, que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas. Aquí un ejemplo claro de lo que podría pasar en el artículo 17 son personas que han cometido, como puede decir el vocablo A, delitos de lesa humanidad, genocidio. En todo caso, a pesar de que el país haya desaparecido, estas personas no pueden entrar en el carácter de personas refugiadas en el país. Eso también va a aplicar para las personas apátridas. Estas personas apátridas que van a cometer estos delitos de genocidio, lesa humanidad, no van a poder entrar en esta categoría y se los va a excluir. E incluso el Estado contratante tiene el deber de notificar a las autoridades pertinentes a nivel internacional, si es necesario a la Corte Penal Internacional de Roma, para que esta persona pueda ser aprehendida, incluso si es necesario a la Interpol, para que se puedan investigar estos graves delitos. Eso sería todo de la parte de la legislación boliviana. Ahora vamos a pasar a los casos famosos de las personas apátridas. En este caso vamos a ver casos reales. Es que eso lo tienes que dejar para mañana, al final del otro grupo, porque ya es la hora. No podría terminarlo ya, doctora, solo es un poco más. Ya ha terminado la parte de la legislación y solo queda esto de las personas apátridas y la legislación comparada. No, pero es que no puede ser porque tengo que entrar a otra clase. Y la mayoría de los estudiantes también de esta materia tienen que entrar a otra clase. O sea que mañana continuamos, por favor. Está bien, doctora, pero quisiera iniciar a las 9 en 10 minutos podría terminarlo. A las 9:10 ya podría estar acabado. Ya está muy bien. Está bien, gracias, doctora. Ya, gracias, Luis.
Entonces, hasta mañana a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, Mira, doctora. doctora. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.